Dios, último capítulo del libro de Hechos, amén. Y hemos terminado por la misericordia de Dios, toda la lectura de este libro, amén, lleno de muchas enseñanzas, tanto espirituales como también prácticas para nuestra vida, amén. Amén. Dice así, capítulo 28, versículo 1. Recordemos que Saulo y todos los que estaban con él en esta embarcación, pues han salido salvos y ilesos y han podido encallar en una isla llamada Malta. Amén. Y aún allí Dios sigue glorificándose por medio de la vida de Saulo y de sus discípulos, amén. Dice así, una vez a salvo, Hechos 28:1, una vez a salvo fue que nos enteramos que la isla se llamaba Malta. Y los nativos nos trataron con no poca humanidad, porque a causa de la lluvia que caía y del frío, encendieron un fuego y nos recibieron a todos. Entonces Saulo, después de recoger cierta cantidad de leños, los echó al fuego, y una víbora que huía del calor se prendió de su mano. Los nativos entonces, cuando vieron el animal que colgaba de su mano, decían unos a otros: sin ninguna duda este hombre es un homicida, pues aunque se ha salvado del mar, la justicia no lo ha dejado vivir. Pero él se sacudió el animal en el fuego sin padecer daño alguno. Ellos en cambio esperaban que él se fuera a hinchar o a caer muerto de repente, pero después de mucho esperar y viendo que nada malo le ocurría, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Amén. Vamos a parar allí y vamos a ver cómo realmente cómo Dios se glorifica en todas las cosas, amén, y cómo Dios en su sabiduría guía las cosas, aun aquellas que parecen que fueran contrarias a nosotros o que fueran malas para nosotros, en realidad las usa para el bien de nosotros, amén, y claramente sobre todas las cosas glorificándose Él como el único Dios verdadero, amén. Y vemos que primeramente hay algo también que se revela en la Escritura, es que hay personas que aunque ajenas a Dios, tienen buena voluntad, amén, y tienen voluntad para servir, amén. Y vemos que estas personas allí que eran naturales de esta isla corrieron para socorrerlos a todas estas personas y procuraron proveerle lo que era más necesario en ese momento, que era pues un fuego para abrigarse del frío, y también un techo para protegerse de la lluvia que constantemente los azotaba, amén. Y como claramente esto de la serpiente no sucedió por casualidad, amén. Claramente todo eso fue dispuesto para que entonces Saulo pudiera tener una manera de cómo presentar a Dios en medio de estos nativos, en medio de estas personas, amén. Porque claramente el impacto que ellos sufrieron al ver y a juzgar lo que estaban viendo, porque a veces nos pasa eso, ¿verdad? A veces juzgamos las cosas por la apariencia, y por eso la Escritura nos dice: no juzguéis nada antes de tiempo, amén. Y aquí hay cuando estas personas hablan de la justicia, de que la justicia no lo ha dejado vivir, no están hablando de la justicia en el sentido espiritual. Están hablando en términos griegos y romanos. Había una diosa en la mitología griega y romana llamada Dike. Y esta diosa, pues en la mitología se creía que era hija de Zeus, amén. Y que esta diosa pues
se encargaba de estar atenta a los juicios que Zeus hacía y sobre todo de ajusticiar a aquellos que habían violado la justicia y que merecían un castigo. Y por eso es que ellos en su creencia claramente le atribuyen a este acto que está ocurriendo de ver a Saulo siendo mordido por una serpiente después de haberse salvado del mar y del encallamiento y de la tormenta. Entonces la conclusión que llegan es que este hombre algo malo ha hecho para que ahora entonces, después de haberse salvado, aún su vida no está libre de justicia. Y en su pensamiento pues creen que esta diosa Dike está cobrándole a este hombre que no saben quién es lo malo que ha hecho. Amén. Realmente porque tenemos que verlo en términos en los que ellos hablaron. Amén. Los nativos de esa isla no están hablando en términos espirituales como Saulo o como de aquellos que conocen al Elohim de Israel. Simplemente están hablando en sus propias creencias. Amén. Entonces claramente, ¿qué es lo que esperan? Ya que han hecho el juicio, lo que están esperando es que a Saulo se desplome y caiga muerto allí, para que se compruebe lo que ellos están diciendo. Pero al ver que no pasa nada, entonces la gente cambia de pensamiento muy rápido, porque ahora ya pasó de ser un homicida a ser un dios. Amén. A ser alguien que tenía poder sobre la naturaleza, porque claramente la serpiente que lo había mordido, ellos sabían de que tenía que ser una serpiente venenosa para poder pensar que iba a morir. Amén. Pero al ver que no pasa nada, entonces lo consideran un dios. Ahora la palabra Dios, claramente, que está hablando aquí, no es la palabra Elohim, es la palabra Theos. Amén. Porque están hablando en el pensamiento griego. Amén. En el pensamiento romano. Por lo tanto, el Theos, el Dios que aparece aquí, viene de la palabra Theos, que es la palabra que los griegos usan para referirse a una divinidad. ¿Amén? No a una divinidad en específico, sino a cualquier divinidad. Theos, la palabra Theos no representa una divinidad específica. Recuerde que en el panteón romano o en el panteón griego había muchos dioses, muchos Theos. Amén. Pero la palabra Theos no hace específicamente alusión a un solo Dios, sino que hace alusión a una divinidad. Ahora, ¿por qué creen que un hombre puede ser Dios? ¿Por qué pensar de que Saulo era Dios o que era un Theos? Porque claramente en la mitología de ellos, en la religión de ellos, en las creencias de ellos, existía la convicción de que los dioses se combinaban con los seres humanos y nacían seres mezclados entre seres divinos y seres humanos. Amén. Y claramente, entonces para ellos, al ver que esta serpiente no tuvo poder para eliminarlo, lo ven como que es un ser, un dios. Amén. Alguien que procede no que sea un dios completamente, sino que puede ser también un semidios, como hubieron muchos semidioses dentro de la mitología o de las creencias griegas y romanas. Amén. Todo esto hay que verlo porque hay que entenderlo, que todo no está escrito en el pensamiento hebreo. Amén. Está escrito también en el pensamiento de las cosas que acontecieron en base a la experiencia de los que vivieron estas experiencias, griegos o romanos o cualquier otra nacionalidad o cualquier otra religión. Amén. Entonces, ahora vemos que todo esto lo podemos entender como que es la manera como el Padre, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, claramente quiere darle a Pablo apertura para que entonces Saulo pueda servirlo en medio de estas personas que no conocen nada todavía del Dios de Israel o del Evangelio. Amén. Y dice que nos sigue narrando, dice: en los alrededores de aquel lugar había unas tierras del principal de la isla llamado Publio. Ese nombre pues es romano. Amén. Dice: quien nos recibió
y nos hospedó bondadosamente por 3 días. Recuerde que la hospitalidad era algo que era muy... La hospitalidad antiguamente era una virtud que era muy apreciada dentro de las personas que realmente eran virtuosos. Amén. Ser hospitalario con los extranjeros y con aquellos que andaban de paso. Amén. Y este hombre, pues, claramente atiende a todo este grupo para poder ayudarles. Amén. Y a través de ello, pues claramente también recibe su bendición. Amén. Dice que, y aconteció que el padre de Publio yacía en cama, enfermo de fiebre y disentería. Y entrando Saulo a verlo, después de orar, le impuso las manos y lo sanó. Amén. Al ocurrir esto, también los demás que tenían enfermedades en la isla acudían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando estábamos para zarpar, nos proveyeron de todo lo necesario. Ahora, claramente, Lucas aquí no nos narra cuál fue el resultado evangelístico en esta isla, ¿verdad? ¿Qué tanto pudo realmente Saulo exponer y enseñar acerca del evangelio o de las buenas nuevas de Dios en Yeshua el Mesías? Amén. Simplemente se nos narra del bien que les hizo. Amén. Claramente, porque todo siervo de Dios no hace diferencia para hacer el bien. Amén. Porque el mandamiento, ¿cuál es el mandamiento mayor? Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. Amén. Si Dios dio los medios, si Dios dio los dones, un siervo no puede hacer diferencia entre a quién le hace el bien y a quién no. Amén. Aún al más malvado hay que hacerle el bien, si Dios nos lo permite, si Dios nos lo concede. Amén. ¿Cuántas personas siendo maltratadas por aquellos que los maltratan, después le han hecho el bien a él o a su familia, sin importar el maltrato que recibían de ellos? Amén. Todo por causa de la fe, por causa de la obediencia y del amor, del amor a Dios y del amor al prójimo. Amén. Muchas veces, déjeme decirle, muchas veces nosotros nos medimos o las personas que realmente no llegan a entender bien esto del amor a Dios, que recuerda que cuando Dios se manifiesta realmente en una persona y le permite a esa persona entender lo que es el amor de Dios, realmente la persona cambia de tal manera que pueda llegar a ser lo que para otros es difícil hacer. Porque muchas personas viendo a alguien que le hace el bien a aquel que le ha hecho el mal, lo que lo llaman es como que, ¿y tú por qué le haces el bien? Ese no se lo merece. Ese no se merece ni que le den un vaso de agua, dicen por ahí, ¿verdad? Pero en realidad, ese es el gran cambio que hace la fe en una persona. Cuando Dios realmente se manifiesta en una persona, se revela en una persona, y esa persona llega a comprender realmente por qué Saulo hablaba de que los creyentes pudieran llegar a entender y a comprender la anchura y la altura y la profundidad del amor de Dios en Yeshua el Mesías. Porque aunque muchas personas hablamos de creer en Dios, no llegamos a tener noción de lo que es el amor de Dios en nosotros. Solamente es el que realmente Dios le ha concedido nacer de arriba, el que ha nacido de nuevo, el que ha sido iluminado realmente por Dios, a quien Dios le ha abierto el entendimiento y el corazón, es que puede llegar a percibir cuán grande realmente es el amor de Dios y cómo ese amor de Él en nosotros nos va transformando de tal manera que hacemos cosas que para otros es algo increíble. O sea, es algo que no se puede comprender, que no se puede entender. Amén. Por eso cuando Yeshua le dijo a los que lo oían, amad a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan, claramente eso a los oídos de un hombre natural, pues cuando la gente habla de que si te dan una bofetada en la mejilla izquierda, pon también la derecha, la gente hasta se burla de eso y dice, pero ¿quién hace eso? Nadie hace eso. Pero en realidad nadie lo hace naturalmente, nadie lo hace en esta naturaleza que tenemos de ser egoístas, de ser revanchistas, de querer vengarnos,
de querer hacerle mal a que nos hace mal. Amén. Cuando la Escritura dice hacer el bien, venced el mal con el bien. No le debas nada a nadie, sino el hacerle el bien. Que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Que si tu enemigo tiene sed, dale de beber. Amén. Entonces claramente en nuestra naturaleza natural que somos, no seremos capaces de hacerlo. Aunque no faltará que haya personas que hayan cultivado virtudes que lo hagan. Amén. Pero no es concebible que una persona que haya experimentado a Dios y el amor de Dios y a la verdad en su vida no haga esto. Amén. Y es ahí donde claramente vamos midiendo nosotros mismos en qué nivel espiritual estamos. Amén. Cómo nosotros reaccionamos al daño que nos hacen, al mal que nos hacen o al mal que nos quieren hacer, o al mal que nos han hecho. Amén. Tendemos a querer vengarnos, a querer guardar rencor, a querer guardar resentimiento. Amén. Eso es algo que un verdadero hijo de Dios realmente no puede darse el lujo de sentir. Amén. Y por muy doloroso, por muy difícil que sea el daño que se haya hecho a uno, por eso es que la oración está ahí. Tenemos que venir en oración a Dios y pedirle a Dios porque solamente Él nos puede capacitar para sobrevertir cualquier pensamiento, cualquier deseo de venganza, cualquier deseo de resentimiento. Señor, ayúdame a amar a esta persona. Ayúdame a estar dispuesto a hacer el bien cuando haya oportunidad de hacerlo. Y que el mal que me ha hecho yo no lo recuerde. Amén. Pero hay que querer ser diferente. Hay que querer pedirle a Dios que nos ayude a ser tales como Él quiere que seamos, hijos de Dios. Amén. Pero si uno no lo anhela, si uno no lo desea, pues realmente uno se conforma con querer guardar resentimiento o guardar odio o deseos de venganza contra otras personas. Amén. Pero el verdadero hijo de Dios siempre va a estar impulsado a querer sanar, a querer librarse de eso, a querer deshacerse de esa vestidura de resentimiento y de amargura y de odio y de sed de venganza. Amén. Y pedirle a Dios que cada día lo capacite para amar y para amar a aquel que le ha hecho daño. Amén. Pero tenemos que quererlo, porque eso es parte de demostrar y de vivir y de experimentar en nuestra propia vida que realmente Dios mora en nosotros, que realmente Dios vive en nosotros, porque es por el amor de Él, es por la presencia de Dios en nuestras vidas que vamos a anhelar eso. Si no, seguiremos deseando a ver cómo nos vengamos y cómo nos resentimos y buscamos la oportunidad para cobrarle al que nos ha hecho el mal, de alguna manera el mal que nos ha hecho. Amén. Entonces, claramente, el verdadero hijo de Dios tiene que estar dispuesto a hacer el bien. No importa qué clase de persona sea. Si tienes con qué y si Dios te ha proveído con qué, tenemos que procurar hacerle el bien cuando se presente la necesidad. Amén. O la ocasión. Amén, mis hermanos. Después de 3 meses, versículo 11, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla y llevaba como mascarón de proa a los Dioscuros. En sus Biblias va a decir dos nombres, ¿verdad? ¿Qué nombres están ahí? ¿Dice gemelos? Castor y Polus. ¿Quiénes son Castor y Polus? Castor y Polus eran otros hijos de Zeus. Amén. En la mitología romana y griega, de que están concebidos en el zodiaco, en las constelaciones de Géminis. Ahí aparecen los 2 gemelos, que por eso que aparece ahí. En realidad, en el original no aparecen los nombres de esos personajes. Lo que aparece es esta palabra Dioscuros o los gemelos. Claramente para el que no sabe, pues puede pasar por alto qué significa eso. Quiere decir que esa embarcación probablemente era de alguna persona que era romana o era
griega y creía en la protección de esos, porque esos dos semidioses eran los patronos de los marineros. Amén. Así como en ciertos gremios hay ciertas patronas para ciertos gremios, ¿verdad? ¿Cuál es la patrona de los conductores y de los que manejan carro y eso? Hay una patrona, ¿verdad? Entonces todas esas ideas de patronas y de cosas de protectores y protectoras de ciertos gremios, eso viene de la mitología griega y romana. Eso viene del paganismo. Amén. Por eso es que usted ve que antiguamente cada ciudad tenía un patrón, porque antiguamente era así. Las grandes ciudades romanas y griegas tenían los semidioses o los dioses que supuestamente protegían esa ciudad. Y eso tristemente pasó un poco, esa creencia pasó un poco a la creencia cristiana. Amén. Y por eso es que muchos andan poniéndole patronos a las cosas. Amén. Entonces, pero es parte de que eso es una herencia y una tradición de las naciones que se ha pasado tristemente a la creencia en la verdad, en el Evangelio. Amén. Entonces, claramente, Saulo se montó allí, en esa embarcación, no confiando en esos dos semidioses, o en esas dos imágenes de esos dos semidioses, sino confiando en aquel que le había salvado de la tormenta. Amén. Porque ¿qué dice la Escritura? ¿Qué son los ídolos? Un ídolo es nada. Pero lo que la gente no sabe es que cuando adora a un ídolo, los que están detrás de los ídolos, ¿quiénes son? Los demonios. Amén. Aunque un ídolo no es nada, pero los que promueven la idolatría son la oscuridad, las tinieblas, los demonios. Amén. Y por eso, de cierta forma, ellos simplemente se hacen adorar a través de este tipo de creencias. Amén. Recuerde que todas estas creencias de los romanos y los griegos y de otras naciones es lo que la Escritura llama, que Dios, pasando por alto la ignorancia de los pueblos, ahora llama a todos los hombres en cada nación que se arrepientan, claramente que vengan al conocimiento de la verdad. Amén. Y llegando a Siracusa, versículo 12, y llegados a Siracusa permanecimos 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y un día después, habiendo soplado un austro, o sea, un viento favorable, al segundo día llegamos a Puteolis, en donde hallamos hermanos y fuimos invitados a permanecer con ellos 7 días, y así llegamos a Roma. Cuando los hermanos oyeron acerca de nosotros, salieron de allí a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, viendo a los cuales Saulo dio gracias a Elohim y cobró buen ánimo. Quiere decir que esta gente caminó casi un día. Cuando se enteró que Saulo ya iban llegando a Roma, caminaron casi un día de camino para salir a encontrarlos, porque estos lugares del foro de Apio y de las 3 tabernas estaba a una distancia bastante retirada de la ciudad de Roma. Amén. Hasta el día de hoy existe ese camino, ese trayecto que se llama así, la Vía Apia, allá en Roma. Amén. Dice que el 16 dice: cuando entramos en Roma se le permitió a Saulo vivir aparte con un soldado que lo custodiaba. 3 días después aconteció que él convocó, o sea, Saulo, a los más prominentes de los judíos, y cuando se reunieron les dijo: yo, varones hermanos, a pesar de no haber hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros antepasados, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales después de interrogarme querían soltarme por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero al oponerse los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Claramente todo lo que le aconteció a Saulo en cuanto a ser encarcelado o apresado tenía que ver con el hecho de que los judíos realmente querían matarlo, y querían matarlo porque claramente lo veían como un adversario en cuanto a la fe.
porque en todos los lugares, en todas las poblaciones que Saulo fue a anunciar las buenas nuevas de Dios y la promesa de Dios a través de Jesús el Mesías y de lo que el Padre había hecho a través de Jesús el Mesías, claramente en todo lugar que él llegó causó divisiones, porque muchos judíos creían, pero otros no creían. Amén. Así que claramente cuando él llega allí a Roma, ¿a quiénes llama? Ahora es interesante que cuando uno lee esto, tiene que tener en cuenta de que hay una carta escrita a los romanos, donde Saulo les habla a ellos, sobre todo a los gentiles, porque la carta está dirigida a los gentiles, de su deseo de ir a Roma para llevarles un don o para hablarle a otros gentiles. Amén. Pero en este caso su primera entrevista no es con los gentiles, sino con los judíos. ¿Por qué? Porque Saulo sigue el mandamiento de Dios. Amén. Como judío, él tenía que ir primeramente a los judíos y después a los gentiles. Amén. Por eso él lo primero que hace es convocar a todos los judíos prominentes de Roma para hablar con ellos. Amén. ¿Para hablar de qué? Claramente para anunciarles el Evangelio, para anunciarles el mensaje de las buenas nuevas en Yeshua el Mesías. Amén. Luego dice que, así que les narra todo esto lo que está ocurriendo y de por qué está allí. El 21 dice, entonces ellos le dijeron, nosotros no hemos recibido cartas de Judea acerca de ti, ni ha venido ninguno de los hermanos denunciando o hablando algo malo de ti. Creo que los romanos, hasta ese momento, recuerde que Saulo estuvo dos años preso en Cesarea, y ellos buscaron la ocasión de poder matarlo, y luego él salió para Roma. Amén. Así que no ha llegado noticias malas acerca de Saulo a los judíos que estaban en Roma. Y le dicen, el 22, pero consideramos conveniente oír de ti lo que piensas, porque respecto a esta secta, nos es sabido que en todas partes se habla en contra de ella. Ahora, claramente, ¿quiénes son los que hablan en contra de ella? Los judíos que no han creído. Amén. Que los judíos que estaban en contra de la predicación de Saulo, y sobre todo de que ahora Saulo se había ido a los gentiles a llevarles el mensaje de las buenas nuevas. Amén. Y dice, y les fijó un día, y vinieron muchos a donde él posaba, y desde muy temprano hasta la tarde, testificando fielmente, les explicaba el reino de Elohim y los persuadía. Los persuadía a algunos. Amén. Porque vamos a ver que no es así, no es a todos. Y acerca de Yeshua, apoyándose tanto en la ley de Moisés, en la Torá de Moisés, como en los profetas. Amén. Quiere decir que el reino de Dios claramente tiene que hablarse, es en términos de revelar que Yeshua es el Mesías de Israel. Amén. Ahora, para hablar de Yeshua como el Mesías de Israel, Saulo tenía que recurrir a las Escrituras, que hasta ese entonces estaban allí, que era la Torá de Moisés, los 5 libros de Moisés y todos los rollos de los profetas. Amén. Y demostrar por medio de ellos de que realmente Yeshua había cumplido todas las profecías y todas las cosas que estaban escritas en la Torá y en los profetas. Amén. Y dice que el 24 dice, y algunos eran persuadidos por lo que decía, pero otros no creían. Amén. No que no creían en Dios, no creían en que Yeshua fuera el Mesías. Amén. Y eso pues es lo que establece la diferencia entre lo que es la fe y el que es de la fe y el que no es de la fe. Amén. No porque alguien crea en Dios es de la fe, porque realmente de la fe, para nosotros el de la fe es aquel que cree no solamente en el Padre, sino que cree que Yeshua fue enviado y es el Hijo de Elohim, del Padre. Amén. Y estando en desacuerdo unos con otros, se despidieron luego que Saulo añadió una palabra más. O sea, aquí él
como que talló la piedra con esto final que dijo, amén, que fue lo que realmente trajo la división. Y allí se dieron de cuenta de por qué en todas partes hablaban mal, porque ellos mismos iban a hablar mal, amén, al no creer en lo que él les estaba exponiendo, diciendo así, y estando en desacuerdo unos con otros, se despidieron. Luego que Saulo añadió unas palabras más, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a vuestros padres, diciendo: ve a este pueblo y di, oyendo oiréis, pero de ningún modo entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis. Ahora, fíjese bien, ¿por qué es que una persona, aunque oiga, dice, oyendo oiréis, pero no entenderéis, y viendo veréis, pero de ningún modo percibiréis? ¿Por qué una persona puede oír y no entender, y ver y no percibir, como le pasó a los que vivieron el tiempo de Jesús el Mesías, que lo oyeron y que vieron todos los milagros que hizo? ¿Por qué no pudieron realmente oír y verlo? Por el corazón. Amén. Dice después, porque el corazón de este pueblo fue endurecido. Ahora, ¿quién lo endureció? Algunos ven aquí de que Dios lo endureció, pero en realidad los que lo endurecieron fue ellos mismos. Amén. Claramente fue ellos los que no quisieron, se aferraron a lo que ellos creían que era, y no permitieron que Dios realmente les mostrara lo que era realmente. Y aunque decían creer en Moisés, Jesús mismo les dijo: ustedes no creen a Moisés, porque si creyesen a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. La pregunta es, ¿qué es lo que realmente quiso decir Moisés o la Escritura, cuando Moisés le dice al pueblo que Dios levantará a otro profeta como él, y a él debían oír? La pregunta es, si ya la Torá estaba dada, si ya la instrucción estaba dada, ¿qué tenían que oír de este nuevo profeta? ¿Por qué tenían que oírlo? Amén. Y es ahí donde hay un traspiés para entender algunas cosas en cuanto a lo que es el nuevo pacto y lo que es el primer pacto. Claramente Moisés habló del primer pacto, ¿amén?, y de todo lo estipulado con el primer pacto. Pero el profeta que había de venir, que hoy sabemos que es Jesús el Mesías, claramente venía para establecer un nuevo pacto y para instruir en un nuevo pacto. Cuando uno lee en el libro de Jeremías acerca de la promesa de Dios de que haría un nuevo pacto, porque el pacto primero había sido ¿qué? Invalidado por los padres, ¿verdad? Y dice que hará un nuevo pacto y que pondrá en la mente y el corazón de ellos su Torá. Se toma literalmente que esa Torá que está nombrando allí el Señor es la Torá de Moisés. Pero también podemos entender que esa Torá no es solamente la Torá de Moisés. Porque ¿qué es Torá? Instrucción. Sino que también está dando referencia a la instrucción que el profeta que había de levantarse habría de traer. ¿Me están entendiendo? Moisés dio instrucción para el primer pacto. Amén. Pero esa instrucción fue puesta sobre ¿qué? Tablas de piedra. Y estaba la promesa de que se levantaría un nuevo profeta al que se debía ¿qué? Oír. Amén. Ahora, ¿qué tenía que hacer ese profeta de nuevo? Realmente está hablando de la instauración del nuevo pacto. ¿Y cuál fue la instrucción que dio el Mesías? Realmente cuando uno ve todo lo que él dijo y lo que hizo,
y todo lo que anunciaron los discípulos, entonces uno puede ver de que la instrucción que dice Dios en Jeremías no se refiere solamente y exclusivamente a la Torá de Moisés, sino a toda la instrucción que Dios iba a dar a través de Jesús, el Mesías también. Amén. Y no solamente de él, sino también de los discípulos, porque los discípulos también dieron instrucciones. O cuando leemos las cartas de Saulo y las cartas de Pedro y las cartas de Jacobo, no hay instrucción ahí. También hay instrucción. ¿Y qué es la Torá? Instrucción. ¿Qué es la Torá de Dios? Toda la instrucción de Dios. Amén. Lo digo porque eso es parte de la gran discordia que hay hoy en día, de que algunos todo lo resumen solamente a la Torá de Moisés. Pero estamos dejando a un lado que Dios ha dado instrucción no solamente a través de Moisés, sino que dio instrucción también a través de los profetas, y dio instrucción también a través de Jesús el Mesías, y dio instrucción también a través de los discípulos. Y que toda esa instrucción es lo que Pablo resume en un versículo que dice: toda escritura inspirada por Elohim es buena para enseñar, para redarguir, para fortalecer, para enseñar, para instruir en justicia. Amén. Claramente cuando Saulo dice eso, está entendiendo que no es solamente la Torá de Moisés lo que es instrucción, sino que todo lo que Dios ha hablado, todo lo que Elohim, el Padre, ha revelado, es instrucción. Y toda ella, contando la Torá de Moisés, es buena para todas estas cosas, para que el hombre de Dios sea perfecto para toda buena obra. Amén. Si eso entendiéramos, sería mucho más fácil poder comprendernos y entendernos. Amén. Pero es bueno aclararlo, porque no debemos sectorizarnos en que solamente cuando se habla de la ley todo el mundo hace referencia a que solamente es la ley de Moisés. Amén. No, Moisés dio Torá, pero también el resto es Torá. Amén. Y toda esa instrucción hay que tenerla en cuenta, porque si solamente tenemos en cuenta no solo la Torá, entonces ¿qué pasará con la otra instrucción? Fácilmente podemos equivocarnos, fácilmente podemos desviarnos. Amén. Y dice que porque el corazón de este pueblo, versículo 27, fue endurecido, y sus oídos oyeron pesadamente, y cerraron sus ojos. O sea, la actitud de ellos, amén, de no querer oír la instrucción de Dios, de no querer guardar el pacto, de no querer obedecer a los mandamientos de Dios, fue lo que hizo que su corazón se endureciera. Amén. Ahora, lo que el Señor está enviando al profeta es que, a pesar de que la actitud de estas personas, Él les dice: ve y diles. Pero ¿cuál es la intención del Padre en que el profeta vaya a decirles, a pesar de la actitud de ellos, a pesar de la dureza del corazón de ellos? Dice: para que no sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se arrepientan y yo los sane. O sea, lo que Dios está diciendo: ve a este pueblo, que aunque son duros de cerviz y duros de corazón, háblales, no sea que oigan, no sea que perciban, no sea que vean, y entonces yo pueda realmente sanarles. Yeshua, cuando vino, no sabía que el corazón del pueblo y de los líderes iba a estar endurecido. Claro que sí, pero no por eso dejó de ¿qué? De hablarles. Amén. Porque sabía que dentro de ellos habían unos cuantos que iban a oír y que iban a ver y que iban a percibir, que iban a creer. Amén. Entonces nosotros, aun cuando no vea la dureza del corazón de la gente o del mundo, no por eso debemos atemorizarnos o de estancarnos y entonces no hablemos porque es que nadie quiere oír, nadie quiere saber. No, sabemos que dentro de todos esos hay alguien que va a oír, hay alguien que el Padre le va a abrir los oídos y le va a abrir el corazón y el entendimiento y va a oír y va a ser sanado. Amén. Y va a ser libertado por el Padre. Por eso es que predicamos,
No nos dejamos llevar por las dificultades ni por la dureza, sino confiando en que hay un pueblo, hay personas que van a oír. Que no son todos, pero aunque sea por un alma hay que predicar. Amén. Por eso entonces seguimos hablando, seguimos anunciando. Por eso Saulo claramente sabía que no todos los judíos que iban a venir le iban a creer. Pero entre ellos había algunos que iban a ¿qué? A creer. Y por ellos los mandó a llamar. Y por eso iba a la sinagoga sabiendo que lo iban a echar allí, pero que en esa sinagoga iba a haber pueblo que iba a ¿qué? A oír. Y por eso es que debemos seguir predicando, debemos seguir anunciando, porque aunque la mayoría no crea, habrá algunos que creen. Y por ellos es que Dios nos manda, por eso Dios nos alienta, por eso Dios nos da fuerzas, por eso Dios nos llena de su espíritu para que no callemos. Amén. Y que no nos dejamos atemorizar por la apariencia de las cosas, sino que sigamos creyendo en fe de que habrán oídos que se abrirán y corazones que entenderán. Amén. Dice, sea pues notorio que a los gentiles, dice Saulo, una vez que ya les ha hablado a ellos como judíos, entonces les dice a otra parte, sea pues notorio que a los gentiles ha sido enviada esta salvación de Elohim. ¿Ellos qué? Oirán. Claramente no todos los gentiles tampoco oyeron. Amén. Pero una mayoría sí, un buen número sí oyó. Amén. Y Saulo realmente entendió de que esa fue la misión que Dios le dio y por qué se la dio. Amén. Que aunque claramente por amor a los judíos, por amor a su pueblo, fue primeramente a los judíos, pero él sabía que su misión era ¿quién? A los gentiles, y que los gentiles realmente tendrían oído para oír. Aunque hoy en día los gentiles, el oído se les ha endurecido también. Amén. Y dice que termina allí el texto diciendo, y permaneció 2 años enteros en su propia casa alquilada, y recibía a todos los que acudían a él, proclamando el reino de Elohim y enseñando lo concerniente al Señor Yeshua, el Mesías, con toda libertad y sin impedimento. Y pareciera que Lucas nos quisiera dejar una buena imagen de Saulo, ¿verdad? Y no nos narra el fin de él, de cómo terminó, cómo murió, ni qué pasó con el juicio que tenía que ver con cuando tenía que ir ante César. Amén. Sino que nos deja con la buena imagen de un siervo que cumplió hasta su último momento la voluntad de Dios. Amén. La historia se encarga de contar lo que le pasó, si realmente le pasó tal como se narra. Amén. Pero la Escritura nos deja, nos evade ese final. Amén. Para dejarnos a Saulo haciendo lo que Dios lo llamó a hacer, haciendo lo que Yeshua lo llamó a hacer, a predicar el evangelio de las buenas nuevas de la salvación. Amén. Mis hermanos, todo esto nos enseña que un siervo de Dios realmente tiene que estar atento a cómo Dios guía su vida y dirige su vida, y que al final todo lo que ocurre en la vida de una persona que sirve a Dios es para poder glorificar a Dios, para poder hacer la tarea que Dios nos llamó a hacer. Amén. Y no quedarnos simplemente en los problemas y en las vicisitudes y en las contrariedades de la vida, sino que hay que verlas como medios que el Padre nos ofrece para poder exaltar y glorificar su nombre. Amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Terminamos con esto, el libro de Hechos, y si el Señor lo permite, vamos a empezar el libro de